Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien, chicos. Ahora a terminar de ver la filosofía del empirismo que plantea nuestro último personaje, como lo es George Berkeley. El empirismo idealista, las ideas. ¿Sí? Las ideas. Bien, este personaje de George Berkeley, vamos a mirar unas generalidades. Nació en Kilkenny, Irlanda. A los 15 años se le encuentra estudiando en Trinity College de Dublín. Aquí estudió matemática, filosofía, lógica y humanidades clásicas. Entre los años de 1707 y 1708 redactó una serie de apuntes conocido como comentarios filosóficos, que contienen unos rasgos fundamentales de su doctrina o su perfil o su proyecto filosófico. Hacia el año de 1709 en Dublín publica lo que es el ensayo para una nueva teoría de la visión. En el año siguiente publicó Tratado de los Principios del Conocimiento. Fue ordenado sacerdote anglicano en el año de 1710 y nombrado capellán del colegio. En el año de 1713 se trasladó a Londres, donde publicó 3 diálogos en los que expone su inmaterialismo. ¿Sí? Se doctoró en teología en el año de 1721 y después de haber enseñado teología griego y hebreo en Trinity College, fue nombrado Dan de la Catedral de Derry. ¿Sí? Un gran puesto, ya aquí desde la óptica de la religión. ¿Sí? Y es un gran personaje porque durante este periodo concibió la idea de fundar en las Islas Bermudas un colegio para la evangelización de América, convencido de que Europa estaba en decadencia y el futuro de la fe y la civilización sobrevivirían en los pueblos más jóvenes. Ya hacia el año de 1728 zarpó hacia América y estuvo 3 años en Rhode Island. En el año de 1732 publicó en Londres Anfitrión, en la que expone con claridad nuevamente su doctrina contra los librepensadores que reducen y degradan la naturaleza humana al nivel bajo y mezquino de la vida animal y solo nos conceden una pequeña porción de tiempo en lugar de inmortalidad. Esta es su vida, pues ya hacia el año de 1734 es nombrado obispo de Cloyne en Irlanda, donde permaneció hasta unos meses después de su muerte ocurrida en Oxford. ¿Sí? Estas son algunas características, algunas generalidades de su vida, de su movimiento, de lo que hizo este gran ilustre académico, empirista y sacerdote anglicano. George Berkeley, quien va a proclamar y va a defender el idealismo, ¿sí? El idealismo eh, y que obviamente está de la mano del empirismo. ¿Cuál es su objetivo filosófico? Bueno, vamos a mirar tres argumentos, ¿sí? Muy puntuales sobre su argumento filosófico. Está dedicado a un proyecto apologético, ¿sí? Es decir, a una defensa en contra del materialismo, del ateísmo, de los libres pensadores, porque este personaje desarrolló una teoría del conocimiento dado al nominalismo y al fenomenista, ¿cierto? Llenándolos de argumentos muy ingeniosos y de intuiciones que con posterioridad a él seguirán preocupando numerosos filósofos, ¿sí? Durante mucho tiempo. Es decir, el pensamiento que él estaba esbozando estaba siendo, será tema de discusión y de análisis por mucho tiempo. Segundo, le gusta polemizar sobre la negación de la existencia de que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea
y esto de materia o sustancia corpórea lo refiere mucho a la base del ateísmo, ¿no? Y obviamente como ese personaje cree en Dios, va a entrar a criticar, a entrar a polemizar esta cuestión y por eso la niega, esa existencia. Contraria a esta afirma la existencia exclusiva de los espíritus humanos y de Dios. Es decir, niega algo, pero plantea. ¿Qué plantea? O sea, niega de que haya materia, sustancia corpórea, porque es la base del ateísmo, pero va a afirmar, o sí, va a afirmar que la existencia exclusiva de los espíritus humanos y de la presencia de Dios. Y tercero, el gran peligro está en hacer que la extensión exista fuera de la mente, la extensión. Ese es el gran peligro, ya que si existe fuera de la mente, hay que aceptarla como infinita, inmutable, eterna, lo cual implicaría que Dios sea extenso, ¿sí? Cosa que juzgo peligrosamente, dice Josh Berkeley, o que exista un ser eterno, inmutable, infinito, increado junto a Dios, ¿sí? El único ser eterno, inmutable e infinito es Dios y no puede haber otro ser fuera de él con estas condiciones. George Berkeley va a hacer su planteamiento empirista. Dice este personaje que hay que fundamentar el conocimiento en las experiencias sensibles, ¿sí? Que los sentidos captan de las cosas reales, ¿sí? Gracias a los sentidos es que el hombre adquiere esas ideas en el intelecto y luego pasan, ¿cierto? A, a un momento de recordar, ¿sí? Impresión, recordar, veíamos en el filósofo anterior David Hume. eh, Captan las cosas reales y materiales con una disposición perceptible por los sentidos, es decir, como aceptando gracias a esa percepción de los sentidos, y de aquí se sigue que todo conocimiento se reduce a la percepción sensible, es decir, el conocimiento se adquiere a partir de la experiencia, es decir, gracias a la percepción sensible, el conocimiento puede llenarse de conocimiento. Las ideas se siguen llenando de ideas. En la mente se sigue llenando de ideas. Solo existen las cosas materiales y por tanto el mundo se explica por el materialismo, ¿sí? Entiende la manifestación sensible más allá de un dato de los sentidos. La manifestación sensible es un puro fenómeno de nuestra conciencia al que no corresponde ninguna cosa material. El fenómeno lo único que supone es un sujeto consciente y por lo tanto espiritual en el que se manifiesta. Berkeley abre las puertas al idealismo moderno al reducir al conocimiento o el conocimiento a puras representaciones de espíritu. ¿Sí? Entonces Berkeley lo que va a abrir es el idealismo, ¿sí? Moderno, porque el conocimiento es a partir de las representaciones del espíritu. Nosotros conocemos gracias al espíritu, es decir, nosotros conocemos gracias a Dios. Berkeley plantea que es nominalista porque rechaza una idea general, abstracta, ¿sí? Al igual que Luke entiende la idea por cualquier contenido de representación de conciencia, ¿sí? Idea es igual a sensación. Una idea es a partir de la sensación, pero solo tenemos sensaciones particulares, ¿sí? Es decir, solamente tenemos ideas particulares. La idea que yo me hago de un carro, la idea que me hago de un apartamento, de una casa, de una cancha, en fin. Idea general, ¿sí? Cuando hablamos de idea general, no son sino palabras o signos lingüísticos con los que nosotros designamos externamente una pluralidad de las cosas a fin de ordenarlas y clasificarlas, ¿sí? David Hume y George Berkeley junto con John Locke le aportan a esta parte del empirismo, ¿sí? Pero David Hume y John Locke daban gran parte de aceptabilidad a las ideas, ¿sí? Pero obviamente ya con el planteamiento de George Berkeley tiene un toque, ¿sí? Un toque más de la mano de Dios, por el hecho de ser un sacerdote, ¿sí? Y obviamente David Hume no concibe, no acepta la idea de Dios. John Locke sí la acepta. Bien,
Entonces, este personaje, ¿sí? Sacerdote anglicano, habla de la negación de la sustancia material. ¿Qué es eso de sustancia material? ¿Sí? ¿Por qué la niega? Bueno, vamos a mirar un poco. Él dice que empieza por negar esa existencia, ¿sí? Y esta existencia la niega a partir de unas cualidades, ¿sí? De unas cualidades. Y estas cualidades son bastante notorias, ¿sí? Porque son cualidades primarias y secundarias, es decir, las cualidades son sensaciones, ¿sí? Cuando usted ve, por ejemplo, las características de un árbol que es grande, que es frondoso, que es frutal, que tiene hojas verdes, ¿sí? Que tiene hojas grandes, delgadas, pequeñas, ¿sí? Es decir, las sensaciones, las cualidades, y estas no se hallan fuera de la mente, ¿sí? ¿Sí? Fuera de la mente no hay nada. Esto se halla internamente. Nosotros no vemos las cosas. Tenemos idea dentro de las cuales vemos las cosas, ¿sí? Que es diferente. Nosotros no vemos las cosas, sino que nosotros tenemos ideas dentro de las cuales vemos las cosas, ¿sí? La idea está en el interior, ¿sí? Y obviamente al estar en el interior, pues obviamente estando allá adentro es que nosotros podemos ver las cosas. Él habla de ser es ser percibido, ¿sí? Es decir, solo existe aquello de lo que tenemos idea, percepción, sensación. De lo que nosotros tenemos idea existe. De lo que nosotros tenemos percepción o captamos por los sentidos existen. Lo que nosotros adquirimos por los sentidos, por la experiencia, la sensación, existe. Solo existen mentes. En la mente están las ideas y las ideas son sensaciones. Esto tiene que estar muy, muy, muy claro. Desde la filosofía de John Locke, que empezamos hablando del empirismo, pasando por David Hume hasta George Berkeley, nosotros tenemos que tener claro que son filósofos empiristas. Y aquí en George Berkeley me dice que solo existen las mentes, porque en la mente están las ideas y esas ideas son las sensaciones. ¿Cómo llegan esas ideas a nuestra mente? Gracias a la experiencia, gracias a los sentidos, gracias a las sensaciones, ¿sí? Gracias a las sensaciones. Entonces, ¿cómo puede existir la extensión en una cosa no pensante? ¿Sí? En algo que no piensa, ¿cómo puede existir la extensión? Bueno, eso es contradictorio, dice Berkeley. La extensión solo existe en el pensamiento, ¿sí? La extensión solo está en el pensamiento, ¿sí? Entonces, al eliminar o erradicar la idea de la sustancia de la materia, no cree haber empobrecido al mundo. Todo sigue como antes. Lo único que cambia es la interpretación del mundo. Es decir, yo pude haber eliminado la existencia de la materia, pero no va a cambiar nada, no voy a empobrecer al mundo. ¿Sí? Lo único que cambia es la interpretación del mundo. ¿Sí? Lo que existe es la mente con sus ideas. ¿Sí? No es que exista la materia como tal, no. Lo único que existe son, ¿cierto? Es la mente con su representación, con sus ideas. La existencia consiste en ser percibido, porque si no es percibido, no existe. El ser percibido, obviamente, existe gracias porque la mente contiene las ideas, ¿sí? Entonces la existencia consiste en ser percibido. Ese es percipir, ¿sí? La existencia consiste en ser percibido. Si usted existe es porque es percibido, ¿sí? Entonces la negación de la sustancia material, ¿sí? No va a empobrecer ni a dañar ni a causar daños en el mundo. Lo único que va a cambiar es la interpretación del mundo, porque lo único que existe son, ¿sí?, las ideas. Recordemos, solo existen las mentes, en las mentes están nuestras ideas y las ideas son sensaciones. La existencia consiste en ser percibido. Ese es percibir. Eh, George Berkeley me va a hablar sobre ese es percipi, otro diría percipi, ¿sí? Hay que distinguir ahora las ideas del yo o del espíritu. Cuando hablo del espíritu, hablo de la mente o del alma,
¿sí? Las ideas del yo es una cosa y las ideas del espíritu es otra cosa, ¿sí? La mente es la que percibe las ideas gracias a los sentidos, eso está claro, llegan allá en nuestra hoja en blanco, se van llegando gracias a esa experiencia, ¿sí? Entonces la mente es la que percibe las ideas y por lo tanto es diferente de ellas, una cosa es la mente y otra cosa son las ideas, ¿sí? Es lo que las percibe, les da existencia, la mente es la que le da existencia a las ideas, ¿sí? Entonces, George Berkeley mantiene el concepto de sustancia y este concepto lo aplica únicamente a las realidades espirituales, ¿sí? Es decir, George Berkeley en su empirismo se convierte en un espiritualismo puro, ¿sí? Esa filosofía que pregona y que enseña o transmitía George Berkeley se ve inmersa en ese espiritualismo puro, ¿sí? Es decir, en una relación con el mundo material, ¿sí? Su filosofía es un idealismo que reduce las cosas reales a un contenido de conciencia, ¿sí? A ideas del espíritu. Es reducir, ¿sí? Todo ese mundo de la filosofía que es un idealismo que reduce las cosas a contenidos de conciencia, es decir, reducirlas a ideas. Por eso las ideas del espíritu, la idea de Dios, ¿sí? Es reducida a un concepto, a una idea, porque obviamente es percibido y lo que es percibido existe. George Berkeley va a hablar sobre una valoración. Este personaje va a decir que su radicalidad en su inmaterialismo, ¿sí? Hay que entenderla en el propósito que desde joven se forjó. Es decir, George Berkeley desde muy temprano quiso polemizar en contra de los materialistas, en contra de los ateos, en contra de los libres pensadores de su tiempo, pero esto para esto había que negar la sustancia material, ¿sí? Lo que cambia es la forma de comprender o entender o darle significado al mundo, no es que el mundo se vaya a perder, es decir, mirar por qué hay una causa del ateísmo y por qué aparece lo que es la impiedad. En el mundo que forma o quiere plantear Berkeley, ¿sí? Quiere un mundo, quiere ser el mundo de siempre, ¿sí? El mundo en el que experimentamos y en el que nos toca vivir cada día, es decir, no arroja por la borda nada de este mundo, lo único que niega es lo que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea. Eso lo llena porque es la base del ateísmo, ¿no? Y negando lo que habla de la materia, la humanidad no pierde nada, ¿sí? Ni aumentan los sufrimientos. No, 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 al negar toda la materia o esta sustancia corpórea, el mundo, no, la humanidad no va a entrar en sufrimiento, ¿cierto? Y obviamente al negar la materia, el mundo objetivo que se logra es que el ateo ya no puede defender ni justificar su impiedad. Al negar toda esta materia, esta sustancia corpórea, pues ya el ateo no tiene con qué justificar su impiedad, ¿sí? Ese es prácticamente el objetivo de la filosofía de este gran personaje como lo es George Berkeley. Espero que hayamos comprendido un poco más este planteamiento. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.